Hola, soy el alumno Carlos Mercedes del curso de base de datos sección 15304, a cargo del docente ingeniero Óscar Enrique Osores Granda. Este video consiste en hacer un informe de lo que son las bases de datos NoSQL. Hablaremos todo lo que es al respecto de ello. Primero que nada, alguna breve introducción sobre el tema, la importancia de la base de datos NoSQL, el contexto en la gestión de grandes volúmenes de datos. Como introducción podemos aclarar sobre que en un mundo cada vez más impulsado por el manejo de grandes volúmenes de la información, las bases de datos NoSQL han surgido como una alternativa moderna a los sistemas relacionales tradicionales. Este informe se consta en explorar los conceptos fundamentales, características y aplicaciones de la base de datos NoSQL, destacando su relevancia en la gestión de datos a gran escala. Definición de bases de datos NoSQL. Base de datos de NoSQL significa Not Only SQL. Se caracterizan por no seguir el modelo relacional tradicional. Ofrecen una arquitectura flexible y están diseñadas para manejar datos distribuidos heterogéneos. A diferencia de la base de datos SQL, las NoSQL no requieren esquemas fijos y se enfocan en la escalabilidad horizontal. A diferencia de las bases tradicionales de SQL que son en columnas, las no SQL pues se enfocan más en el esquema horizontal, ¿no? Su diseño permite manejar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones web, sistemas de gestión de datos en tiempo real y análisis de grandes volúmenes de información. Hablaremos sobre los tipos de bases de datos. Las bases de datos no SQL se clasifican en diferentes categorías según su modelo de datos. Orientadas a documentos, como pueden ser, en esa parte podemos aclarar que almacenan datos en formato como JSON o BJSON, organizándolos como documentos independientes. Ejemplos de base de datos no SQL tenemos ahí a MongoDB y CouchDB. Como segundo punto es la clave valor. Se utilizan pares clave-valor, permitiendo consultas rígidas y almacenamiento eficientes. Ejemplos tenemos ahí a Redis y DynamoDB. Como tercer punto, orientada a grafos, modelan relaciones complejas entre entidades mediante nodos y aristas. Ejemplo, Neo4j. Como cuarto punto, las bases basadas en columnas. Almacenan datos en columnas en lugar de filas, lo que permite optimizar consultas específicas. Ejemplo, Apache Cassandra y HBase. Hablaremos sobre las características claves de las bases de datos NoSQL. Las bases de datos NoSQL presentan características únicas que las hacen ideales para entornos donde la flexibilidad y escalabilidad son esenciales. Que hablaremos sobre el esquema flexible, que se trata de que no requiere estructuras fijas, lo que permite almacenar ciertos datos de diferentes formatos. Escalabilidad horizontal. Pueden distribuirse en múltiples servidores, permitiendo añadir más datos sin afectar el rendimiento. Como tercer punto, es consistencia eventual. Asegura que los datos sean consistentes con el tiempo, aunque no al momento puedan presentar información desactualizada. Alto rendimiento. Están optimizadas para operaciones rápidas y lecturas para las bases de datos en aplicaciones de tiempo real. Eh, Luego hablaremos sobre sus aplicaciones reales. Eh, las bases de datos no SQL se utilizan en una amplia variedad de sectores tecnológicos. Los más usados son en las redes sociales, porque manejan grandes volúmenes de datos generados por usuarios y sus interacciones. También podemos hablar de los e-commerce, que almacenan una gran cantidad de datos y por ello las transacciones y sistemas se orientan más a lo que son a usar las bases de datos no SQL por la rapidez y flexibilidad que ofrecen. Podemos, podemos hablar de la Big Data,
que procesan grandes volúmenes de datos no estructurados, pero a que generen análisis en tiempo real. También están el Internet de las cosas. Y integran datos de sensores y dispositivos conectados procesando datos a gran escala. Esas son las aplicaciones en la vida real. En conclusión, la base de datos no SQL son esenciales para aplicaciones modernas y también son ideales para sistemas distribuidos y entornos de Big Data. Se deben considerar junto con bases de datos SQL según el proyecto. Eso no significa que una es mejor que la otra, sino que cada base de datos tiene un uso específico y se puede aprovechar de diferentes maneras. Eso es todo. Muchas gracias.